Estamos en comunicación telefónica con la licenciada Débora Blanca. Ella es psicóloga, especialista en el tema de ludopatía, autora de varios libros sobre esta temática y también protagonista en este tiempo de pandemia de distintos seminarios, de charlas. Y hoy queremos dialogar sobre este tiempo de pandemia y el aislamiento, sobre los vínculos virtuales, si son reales. ¿Qué tal, Débora? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, aquí con esta inquietud sobre esta temática, en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de pandemia, los vínculos virtuales afloraron, son protagonistas en este tiempo y queremos saber si son virtuales, si son reales, perdón, y si esto te surge desde tu especialización en la adicción al juego. Sí, en realidad, mira, fue una pregunta que usé para un título de una charla que di hace unos pocos días, que me convocaron para hablar con un grupo bastante numeroso de señoras grandes, muy grandes, de más de 60 hasta 90 años. Cuando me convocaron tenía que ver con mi especialidad, digamos, con el tema de la adicción al juego, pero bueno, pensando qué podía hacer mejor para estas señoras, se nos ocurrió ponerle este título en relación a si los vínculos virtuales son reales, es decir, como una pregunta, ¿no? El título era Pandemia y aislamiento. ¿Los vínculos virtuales son reales? Porque seguramente hasta la instauración de la cuarentena, ¿no? Con la pandemia, si a estas mujeres y a nosotros y a tantas y tantas y tantas personas nos hubieran preguntado si los vínculos virtuales son reales, y hubiésemos puesto en cuestión esto, ¿no? Muchos hubieran dicho que no, que eso no es un vínculo real, ¿no? Que el vínculo real es cuando uno se ve con el otro, está enfrente, le ve la cara, nos miramos a los ojos, nos escuchamos la voz, sin una pantalla mediatizando. Digo, quienes pertenecemos a ciertas generaciones, probablemente hubiésemos respondido esto, diferentes quizás los jóvenes, ¿no? Que están mucho más acostumbrados. Claro. Al uso de las pantallas para un montón de actividades. Y bueno, y la pandemia y la cuarentena lo que instauró fue la necesidad y la dependencia, ¿no? De las pantallas, que para sostener los vínculos, los lazos, el trabajo, el estudio, para todo lo cotidiano, necesitamos pantallas, la computadora, el celular, las distintas aplicaciones, lo que fuere. Con lo cual, es una pregunta que, bueno, ahora uno la respondería, me parece interesante, porque además hoy tenemos una respuesta, quizás dentro de un año tenemos otra, pero hoy sí podríamos afirmar, ¿no?, que lo virtual es real, porque estamos sosteniendo todo a través de lo virtual. Tal cual. Sí, a mí vos me decías de personas de más de 60, 70 y más, y lo bueno es esto, ¿no? De repente, desde esta herramienta, esta virtualidad a la que estuvimos obligados todos para seguir, digamos, la vida, como quien dice, pudimos recrearnos y seguir. Sí. Yo te diría, a ver, en el mejor de los casos, mira, ese grupo de mujeres, por ejemplo, lo que pasó fue que, claro, ellas estaban acostumbradas, porque hay unas personas jóvenes que organizaban actividades para ellas, y entonces, bueno, no sé, organizaban ir al cine o ir al teatro o algún viaje a la costa, ¿no? Así. Y vino la pandemia y tuvieron que dejar de hacer todo eso. Y entonces estos organizadores lo que hicieron fue proponer, bueno, un día en tal franja horaria, hacer lo que se pueda, pero todas estas personas tuvieron que pedirles a los hijos, a los nietos, que las ayuden con la conectividad. Algunas de ellas tuvieron que comprarse una computadora o un celular,
aprender a usar el Zoom. El Zoom es una aplicación que todos estamos aprendimos ahora. ¿No? Entonces, yo creo que en el mejor de los casos, estas personas pudieron tener esta capacidad de adaptación a una realidad que realmente es traumática, ¿no? Yo lo que les decía a ellas es que la pandemia trajo un trauma, porque un trauma es algo que nos pasa, que nos sorprende, que no es algo deseado, y para lo que nos faltan recursos psíquicos para poder responder. Algo traumático es un atentado, ¿no? Algo traumático es algo que no te esperás que suceda, un accidente, y que te encontrás ahí medio atrás para poder responder, ¿sí? Claro. ¿Cómo cada uno responde a algo traumático? Eso va a depender de las fortalezas que tenga, de las herramientas, de la vida que tuvo, ¿sí? De dónde uno saca la posibilidad de adaptación después de salir, ¿no? de cierto lapso de shock o de mucha angustia, de mucho dolor, de desborde. Hay personas que pueden ir acomodándose a eso nuevo, no deseado, porque ninguno de nosotros deseó esto, ni lo desea. Mira, justamente ahora estaba subiendo unas fotos porque hoy a la mañana fuimos a tomar un cafecito con una amiga que cumplió años en un bar afuera con los barbijos y qué sé yo, y entonces subí esas fotos con lo que fue el cumpleaños anterior, ¿no? Donde estábamos, por supuesto, sin barbijo, ¿no? Sí. Y es muy fuerte, es decir, hace varios meses ya de esto, y sigue siendo muy fuerte estas imágenes, ¿no? Que son cotidianas, pero sin embargo no deja de pasar que por momentos uno no sabe muy bien si es una pesadilla, si a uno lo metieron en una película, ¿qué pasó, no? Entonces, esto nos está pasando a todos, pero hay personas que se adaptaron un poco mejor y hay otras que no, que la están pasando verdaderamente muy mal desde lo psicológico, desde lo emocional, ¿sí? Digo, no solo por lo económico, porque también incide muy fuertemente, obvio. Muy fuertemente, o por las posibilidades que tengas o no tengas de tener conectividad, por ejemplo. O sea, la cantidad de chicos que no pudieron tener conectividad para cursar el colegio o la facultad o lo que fuere, como otros chicos sí lo tuvieron, eso hace una diferencia y también hace al dolor y a la angustia. Claro. Sí, ¿Sí? Entonces, yo pensaba en eso, ¿no? O sea, depende de la edad, depende de la situación social, depende en nuestro país, un país tan variado que de repente tenés mucha gente aquí en lo que conocemos el AMBA y tenés en el interior donde también hay un montón de falencias en cuanto a conectividad. Ahí el aislamiento seguramente es más doloroso llevarlo a cabo, me parece. Totalmente, sí, claro. Y además, bueno, lo injusto, ¿no? Porque esto uno no puede dejar de pensar y de decirlo, que, bueno, quienes pudieron y pueden sostener más o menos, ¿no? Normalmente algo de lo previo a la pandemia es, entre otras cosas, porque tiene la posibilidad de, bueno, de un celular bueno, o de una computadora, o de que lean de internet. Si te falta esto, es muy difícil, ¿no? O personas que estaban solas. No es lo mismo alguien que, por ejemplo, vive solo, esto también se ve mucho, ¿no? Pasar la cuarentena viviendo solo y que te falte alguien con quien hablar, pero no a través de una pantalla, sino alguien que está ahí, que compartís una comida, es otra cuarentena, Tal ¿no? cual, sí. Qué sé yo, no es lo mismo una familia con chicos chiquitos en una casa chica, sin comodidades, sin un balcón, sin una terraza, que, bueno, una familia con pibes chicos, pero tiene un parque, sí. que tienen, claro, que tienen más comodidades. Seguro. La verdad es que esto hace también a que esta cuarentena sea vivida con más angustia o con más enojo, ¿no? Que
que otra cuarentena, que quizás nadie la está pasando bien, pero bueno, para algunos es un poquito mejor que para otros. Segura. Y te escuchaba también en lo que decías en cuanto, siempre digo que las crisis son oportunidades, ¿no? Y esta Sí. gente mayor, digo, fue una oportunidad de no quedarse capaz en estructuras, porque muchas veces quienes tenemos ya los 60 es como, y más también, es como que estamos en una estructura y no queremos aprender nada y todo nos parece que no, no, no. Y ellas cómo se fueron adaptando a toda esta nueva situación para poder seguir vinculándose, que es justamente lo que estamos planteando hoy. Sí, totalmente. Había de todo, ¿no? Después cuando se abrió al diálogo fue muy interesante lo que algunas de ellas decían, porque por ejemplo una señora decía que ella en realidad la está pasando bien y que tiene miedo. En realidad no sé si hablo de miedo, pero que le parece que quizás después, cuando ya no haya cuarentena, no sabe si va a tener necesidad, ¿no?, de volver a la vida de antes, porque así la está pasando regio. Claro. Y realmente se la veía bien. Entonces, bueno, ahí conversábamos y yo le decía que, por un lado, que ella la esté pasando bien, habla bien de ella, digo, es virtuoso, porque bueno, evidentemente tiene una flexibilidad y una capacidad de adaptarse importante. Pero que después, una vez que yo creo que cuando se vaya habilitando cada vez más los encuentros, ¿no? Especialmente los encuentros, las salidas, ir a los lugares que antes uno solía ir, qué sé yo, ir a ver una película al cine, juntarse a comer una pizza, café con amigos, lo que fuere, una muestra de pintura, lo que fuere, que una vez que eso esté habilitado, difícilmente alguien decida no hacerlo si lo hacía antes con placer, ¿no? Claro. Y ahí hablábamos de los viajes para quienes, bueno, quizás tuvimos las posibilidades ¿no? y el placer por viajar. Que es una de las cosas que más extraña. Yo le decía la verdad que no es lo mismo ver un lago en la pantalla de la computadora que estar sentada, ¿no? Entonces la vida presencial es fundamental y vamos a querer abrazarla muy fuertemente cuando podamos. Pero mientras tanto, bueno, quienes pudieron adaptarse a esto, y es bárbaro. Tal cual. Hacemos una pequeña pausa y continuamos, Débora. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Débora, seguimos. A mí, sabes, yo te voy a hablar desde lo personal, qué me pasó y qué siento también que dio esta virtualidad, ¿no? Obviamente que no va a reemplazar, como decías bien vos, lo presencial, ¿no? Abrazarnos, tocarnos, besarnos, obviamente que no lo va a reemplazar. Pero sí dio la posibilidad de generar incluso otros vínculos a través de charlas, como en el caso tuyo, como de tantos que he escuchado, que la lejanía antes no me permitía. Y ahora, en un punto, me enriquecí gracias a eso. Claro. Y que eso seguramente, cuando esto, Dios quiera, termine lo más pronto que se pueda, posiblemente en algunas cosas va a seguir y va a permitir que se pueda uno seguir haciéndola. Pensaba también en la gente del interior con todo este tema de los teatros que lo hacen por streaming. No tienen la posibilidad de acceder a los teatros que hay aquí en Buenos Aires y obras de teatro, y de esta manera acceden. Entonces, en un punto, muchas veces hay muchos que están peleados con la tecnología, pero como herramienta me parece que bien usada, como siempre, en este caso aportó un montón. Totalmente. Yo creo que, bueno, a nosotros nos pasó desde la institución que yo dirijo, armamos un seminario, claro, virtual, y entonces tuvimos personas de San Luis, de La Rioja, de Santa Fe, de Entre Ríos, de España, que si lo hubiéramos hecho presencial, ¿no? Solemos hacerlo presencial, no hubiésemos tenido esa posibilidad. Entonces, eso es fantástico. Yo ahora estoy organizando un encuentro Argentina-España. O sea, en eso es fantástico y creo que esto va a dejar marcas, es decir, que después
va a quedar, yo creo, una cosa mixta, es decir, un poco presencial, un poco virtual en relación a un montón de trabajos, a formas de estudio. Se están descubriendo modos, no sé cómo va a ser después, pero sí que creo que para muchos trabajos, a mí me pasa con pacientes que quizás ya me van adelantando, que bueno, cuando se vuelva a lo presencial y posiblemente quieran seguir por videollamada por WhatsApp, porque no tienen que tomarse un colectivo, el subte, o sea, se ahorran al menos 1 hora y media de viaje. Claro. Y no es solo el tiempo, sino subirte al subte, el colectivo, ¿no? Que excepto en los tratamientos, el pasaje de lo presencial a lo virtual no fue sencillo. Que los pacientes accedan, que uno también entienda y le vaya encontrando la vuelta, porque al principio, por ejemplo, para mí era muy cansador sostener la atención de las sesiones. Uno no está acostumbrado a esto. Ahora ya nos fuimos acostumbrando bastante más, y no solo esto, sino que ocurre esto que te digo, ¿viste? De personas que quizás, pacientes que vienen, en mi caso yo estoy en capital, de provincia, y tal vez quieran seguir así o hagamos mitad y mitad, no lo sé, pero esto va a dejar marcas. Y lo que vos decís, ¿no? De las obras de teatro, yo el otro día escuchaba, no me acuerdo qué actor, y decía qué cosa, qué impresionante para los actores. Debe ser muy fuerte para los artistas en general, estar haciendo algo y no ver al público. Sí. Porque a mí me pasó de dar una charla hace poco y es muy raro. Yo necesito mucho, viste, de ver las caras de las personas, preguntarles si van entendiendo. Yo establezco diálogos, y no tener eso, verme a mí misma en la pantalla sin poder saber qué estaba pasando, es muy fuerte, es muy raro. Uh-huh. Sí, sí, es verdad. Yo, obviamente, por eso es lo mismo que te decía antes, no es lo mismo la presencialidad pero en el caso, digo, de la gente que está alejada, es como una Sí, forma de claro, acercarla, no, porque saben que de totalmente, otra manera no acceden a eso, total. ¿no? A que sí, bueno, es una herramienta y bueno, eso depende de cómo la usemos, va a ser para bien o para mal. Hacemos una pausita más y seguimos. Dale, perfecto. Bueno, Débora, se me ocurría que hay una parte del libro de los abrazos de Galeano que habla, Ujú, porque vos justamente hablaste de los miedos y bueno, se me vino a la cabeza ujú, el texto de nuestros miedos nacen nuestros corajes, de nuestras dudas viven nuestras mm, certezas, y me parece que eso es lo que sentimos o sentíamos por lo menos en este tiempo, ¿no? mm. Es un relato precioso de Galeano, del libro Los Abrazos. Se llama Celebración de las Contradicciones. Y yo decía en la charla que ya desde el vamos, en el título, él nos invita a celebrar las contradicciones, cosa muy rara, ¿no? Porque en general las contradicciones tienen mala prensa. Si nos contradecimos es algo sancionable, ¿no? Ujú. ¿Cómo te estás contradiciendo? Nos dice. No te contradigas, o sea, ¿es una cosa o es la otra? Claro. Y a veces no sabemos, a veces nos contradecimos o el otro se contradice. Entonces, cuando Galeano humaniza las contradicciones, ya eso me parece maravilloso. Y él en ese texto dice cosas tan hermosas como esto que vos recién decías, ¿no? De los miedos nacen los corajes, de las pérdidas nacen los encuentros, ¿no? De las dudas las certezas. Hay algo que la pandemia nos trajo que creo que es de las cuestiones más fuertes y más dolorosas, que tiene que ver con la pérdida de la certeza. Es decir, estamos navegando en un mar de incertidumbres desde marzo. Todo se volvió incierto, de repente todo se nos volvió incierto. Y los seres humanos necesitamos de certezas, pero las certezas, en definitiva, yo creo, son una ilusión, que es lo que nos permite
continuar, ¿no? Seguir, proyectar. Es una ilusión en el sentido que algo eso puede cambiar, porque nosotros no manejamos el 100% de lo que nos pasa, Tal cual. ¿no? Entonces, la pandemia nos puso la vida patas para arriba y nos rompió todas las certezas que teníamos, todo lo que teníamos programado, proyectado, y si no tenés la capacidad de resistir con flexibilidad y sos muy rígido y estás muy agarrado a las rigideces y a las estructuras, esto te mata, Tal porque no se sabe hasta cuándo, no se sabe cómo, no se sabe nada. No se sabe nada. Yo le decía el otro día a una paciente, mira, yo creo que igual algunas cosas sabemos más que en mayo. En mayo creíamos que, bueno, un mes, 2 meses más, y no, ahora sabemos que esto va a ser largo. No es la certeza que querríamos tener, pero bueno, al menos es alguna que otra certeza. ¿No? Entonces, bueno, esto es muy difícil para los seres humanos. Pero es sano que lo tengamos también, porque digamos Sí, ese sentir siempre como invencibles, digo yo, me total. parece que también no es bueno y capaz que es lo que nos trajo hasta aquí. Totalmente. Mira, yo creo, Alicia, que esto con todo lo indeseado que tiene, porque la verdad es que No, nadie no, podría decir que obviamente, está contento con esto, no porque creo. no, pero yo creo que si no aprendemos algo, tampoco voy a decir que todo va, no. Y además, la humanidad tiene una memoria bastante cortita y solemos olvidarnos rápido de las cosas que no queríamos que nos ocurrieran, pero me parece que esto nos tiene que servir para algo, esto nos tiene que servir para algo, porque si no, ¿no? Todo esto, ¿para qué? Todo este sufrimiento, este dolor, esta reconfiguración de la vida, esto ya nos está sirviendo para algo, lo que pasa que quizás no nos terminamos de dar cuenta, pero yo creo que esto es algo a capitalizar, ¿no? Parece que estamos aprendiendo. Yo entiendo que sí, a veces se sorprende cuando siempre se pide volver a la normalidad, y uno se pregunta cuál será esa normalidad, si la que estábamos viviendo, que Mm, la verdad que no estaba bien, mm. o iremos haciendo algún cambio, algo que también decía Galeano en ese párrafo que vos habías tomado, de somos lo que hacemos para cambiar lo que somos realmente. Sí, es una de las definiciones más maravillosas. Mirá que en los libros de Perfecta. psicología, ¿no? Hay muchas definiciones de identidad, pero esto que dice Galeano de la identidad como algo dinámico, ¿no? Él dice, no es una pieza quietecita en la vitrina de un museo, la identidad. La identidad, dice, es la síntesis cotidiana de las contradicciones. Entonces, no somos los que éramos a los 20, a los 40, vamos cambiando porque las circunstancias de la vida nos van cambiando, porque vamos eligiendo distinto y ahí donde quizás sufrimos mucho, si aprendimos, por eso digo tenemos que aprender, porque quizá la pandemia nos mostró, bueno, con quiénes contamos, con quiénes no, qué queremos, cómo queremos seguir, ¿no? ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a priorizar? Y en este sentido me parece capitalizar. Tal cual. Sí, sí, o sea, creo que uno se tiene que sentar y ver capaz qué cosas uno pudo mejorar o puede mejorar para hacer algo mejor. Siempre tenemos esa posibilidad de ser algo mejor. Inclusive a muchos Tal le cual. nacieron, o descubrieron, mejor dicho, no le nacieron, descubrieron talentos que estaban ahí Claro. dormidos porque estaba capaz tan en el afuera, en hacer otras cosas que nos llenaban todo, y de repente tenías un talento que descubriste Mm, ahora y que, bueno, mm. que te ayuda y te enriquece. Tal cual. Sí, sí, eso, viste que pasa muchas veces con personas que tuvieron un accidente o que, digamos, les pasó algo, les quedó en el cuerpo
una dificultad o una imposibilidad, les cambió la vida, y cuando les cambia la vida, si no se melancolizan, porque claro, frente a las pérdidas, hay personas que se melancolizan, o sea, que se quedan grises, ¿no? Llenas de nostalgia de lo que perdieron y no pueden salir de ese lugar. Y se enojan mucho con el destino y se hacen daño. Pero después hay otras personas que si no tienen esa tendencia a la melancolía, de repente descubren un montón de posibilidades que tenían y que si no les hubiera pasado eso, no las hubieran descubierto. Tal cual, sí. Y también me parece que cómo nos vamos construyendo, ¿no? Esto fue una pandemia, pero a veces, como vos decís, puede ser, no sé, un accidente, algo que te cambia la vida realmente. Y digamos, cómo son esas construcciones que tenemos internas como para poder después dar respuesta, ¿no? De este miedo que nace en nuestros corajes, ¿no? Tal cual, sí. Sí, eso, la verdad es que yo creo que el otro día veía un documental de John Lennon por los 40 años del asesinato y cómo él hablaba del amor, ¿no? Especialmente en los últimos años, cuando luchaba contra las guerras y se manifestaba, ¿no? Y bueno, el tema del amor y de la ternura, que es realmente lo más importante a transmitir a los hijos, ¿no? A los hijos, a los niños, porque las personas que reciben amor y ternura y alguien del otro lado que los escucha, que les pregunta, y van a ser mucho más fuertes en las cosas que les pasen en la vida indeseadas, van a tener de dónde sacar herramientas. Tal cual. Bueno, hacemos una pausita más y seguimos, Dale, Débora. dale, sí. Bueno, Débora, último bloque, y a mí me gustaría saber con qué, o sea, con qué lógicas nos ametrallan desde el mercado y las publicidades y qué respuesta tenemos quienes tenemos una edad de 60 o por ahí, y qué respuesta pueden tener los jóvenes, ¿no? ¿Cómo estamos armados cada uno? Y bueno, fíjate que la pandemia y el tener que estar adentro, ¿no? El aislamiento, la cuarentena, mostró y muestra así muy fuertemente el tema de cómo nos formatean, y nos formatean desde el mercado y las publicidades. Entonces, las redes solidarias se vieron y se ven en este tipo de situaciones o no se ven. En todos los últimos años largos, ¿no? De neoliberalismo salvaje, articulado también al avance de la ciencia y la tecnología, que fueron generando todos estos dispositivos que fíjate que ahora nos vinieron a salvar, ¿no? Pero lo cierto es que también nos aislaban bastante los celulares, esa cosa de individual, narcisista, con la pantalla, ¿no? Entonces, las publicidades nos formatean, nos hacen creer que hay cosas que son importantes y cosas que no lo son, según lo que nombre la publicidad. Entonces, yo el otro día mencionaba que hace unos días en la calle me encontré con un afiche muy grande, una publicidad que era de una marca de zapatillas, pero que ni presté atención la marca porque me quedé impactada con el eslogan, con letras muy grandes en mayúscula imprenta, que decía primero vos, ¿no? El eslogan era primero vos. Y fue así como, viste que vos dijiste la palabra, te ametrallan, bueno, fue así como un disparo, ¿no? Primero vos. ¿Qué significa primero vos? Me parece un mensaje espantoso, me parece un mensaje horrible, primero vos, porque primero vos, ¿qué quiere decir? Que yo estoy primero que quién o que quiénes. Hay otros que son segundos, otros que son terceros. ¿De qué depende esto? Claro. ¿No? Porque esto, ¿quién pone el orden también? Y sí, que además el primero vos, en estos tiempos en que se reclama la libertad, que este es otro concepto, ¿no?
gente que enojada, muy enojada, pide por la libertad en medio de la pandemia, o sea, como una cosa, ¿no? ¿Y qué es la libertad? Porque el primero vos está articulado a, bueno, busca tu libertad. Ahora, la libertad no es sin el otro y sin los otros. Primero que la libertad también es una ilusión, un ideal, así como decíamos de las certezas, ¿no? Nadie es libre del todo, ninguno de nosotros somos libres del todo, siempre estamos un poco ataditos a algunas cosas, no existe la libertad, porque como necesitamos de los otros, somos sujetos sociales, entonces este reclamo por la libertad, la verdad es que las personas tendrían que poder pensar unos minutitos antes de gritar que quieren ser libres, a ver qué es lo que están pidiendo realmente, qué es ser libre. Por eso el tema de la publicidad, yo creo que bueno, viste, tiene que ver con una mirada ética respecto también de las publicidades y lo que se le inculca a la gente. Claro. Así como, bueno, la publicidad de Impossible is Nothing o Nada es Imposible, que es de otra marca deportiva, muy conocida ese eslogan, ¿no? Una mentira. ¿Cómo que nada es imposible? ¿Cómo que nada es imposible? Claro. Sí que hay cosas que son imposibles. O sea, lo que es tremendo es que haya personas que crean efectivamente que nada es imposible. Y es tremendo porque cuando se encuentren con las imposibilidades, van a creer que son unos fracasados. Se van a sentir culpables porque no pudieron algunas cosas. Sí, me parece alude a todo este tema que se plantea de la meritocracia, ¿no? Sí, tal cual. Claro. Por eso, viste, son construcciones ideológicas muy fuertes que viene de la mano de la publicidad, de la tecnología, de las redes sociales, bueno, de algunos representantes de la política también, claro, los medios de comunicación, viste, o sea, el que llega es porque hizo más esfuerzo, el que no llega no puso todo lo que tenía que poner. Claro. ¿Cómo no ponerse a pensar? Claro. Hay tantísimas, pero tantísimas y tantísimas personas que no llegan a ciertos lugares porque les resultaba imposible desde el momento en que nacieron, claro, en ciertos lugares, con cierta familia, que tuvieron que salir a trabajar de chiquitos o que no pudieron estudiar. ¿Cómo alguien puede pensar que todos tenemos las mismas oportunidades? ¿Realmente alguien puede creer en serio eso? Seguro, sí, es terrible, es terrible. Por eso, bueno, uno dice las publicidades como todo lo que es medios de comunicación, redes, televisión, radio, lo que sea, pero me parece que más lo visual, me parece que a veces afecta más, no son ingenuas, algo te quieren decir, algo por algún lado te quieren llevar y bueno, está en uno saber discernir eso, ¿no? Totalmente. Sí, lo que pasa, viste, que está en uno, pero como uno se configura a partir de todo esto, ¿no? Que nos formatea, pero bueno, a ver, me parece que tenemos que estar advertidos, por lo menos los adultos sabemos, ¿no? Cómo es la vida, los intereses políticos, intereses económicos, lo que conviene, que pensemos de qué manera, cuándo. Entonces, quienes vivimos algunos años ya y tenemos un poquito de memoria, tenemos que darnos cuenta de algunas cosas, claro, un poco más claramente que los chicos, digamos. Entonces, ponernos a pensar, son unos minutos nada más, no lleva mucho tiempo, pero es unos minutos de pensar, a ver, ¿de dónde viene ese mensaje? ¿Quién lo está diciendo? Claro. ¿No? ¿A dónde están llevando el mundo? Porque si lo están llevando a un lugar mejor, bueno, genial, pero la verdad es que lo que se observa y no, más bien lo que se está consiguiendo es la ruptura de los lazos. Por eso la pandemia en este punto vino a desenmascarar todo esto y a ver qué queremos, qué queremos claro, a partir de ahora. Sí, yo pensaba en eso, cuando dijiste primero vos o la otra publicidad de Nada es Imposible, ¿qué vínculos vas a formar cuando vos estás diciendo que vos, es como que vos sos el centro y el otro ya no importa, no lo desconoces?
a que sí es imposibilidad de generar cualquier tipo de vínculo. Tal cual, sí, exactamente. De la necesidad del otro, de los otros, ¿no? Como el otro es un posible enemigo, es un adversario, es alguien amenazante, casi como si se estuvieran jugando un puesto en una empresa todo el tiempo. Claro. ¿No? Por eso, bueno, me parece que quienes somos adultos y vivimos ya unos cuantos años y sabemos, ¿no? Más o menos cómo es la vida y la necesidad de los otros. Y hablo de la necesidad de esto, de estar con otros. En esta pandemia, en esta cuarentena, se salvaron y están mucho mejor quienes tenían vínculos. Claro. ¿No? Quienes pudieron alimentar los vínculos, nutrirlos, nutrirse del otro, reírse, creer en el otro, confiar. Quienes no pudieron o no pueden hacer esto, están fritos. Tal cual, tal cual. Aunque sí, bueno, es algo para seguir pensando, Débora. Bueno, vamos a seguir. Sabes que cada tanto hacemos una charlita porque, bueno, son temas súper interesantes y, bueno, en este tiempo la verdad que mucho más todavía. Totalmente, totalmente. Cuando vos quieras. Que sí, bueno, agradecida siempre. No, por favor, te mando un beso grande, Alicia. Gracias igual. Un beso Igual para vos. todos. Un beso. Chau, chau.